donde obviamente dentro de entre esta clase y la otra, quizá la que sigue, de acuerdo a ciertas disponibilidades, vamos a evaluar si la teoría lo vamos a trabajar con software, ¿no? O sea, empezar a hacer clases de la teoría, enseñar, digamos, el programa que acá utilizamos, que es Mastercam, donde realmente todo el modelo que está visto de programación, la idea es que obviamente lo lleve a la programación CAM y después obviamente la agotada hora de clase la podemos desarrollar a través de un programa organizado, ¿sí? Estoy evaluando solamente la disponibilidad de sala, porque obviamente la única sala de DC en la cual está instalado el programa, ¿cierto? Son las salas del departamento. Entonces puedo con ese digamos, laboratorio para poder, digamos, hacer el trabajo. Más aún, que el curso de punto de vista teórico son 36. Entonces, tengo que disponer de una sala que obviamente sobrepase la cantidad y obviamente Mastercard no está instalado en la G111, G112. Entonces hay un profesor que está trabajando ahí, tendría que pedirle que solicito pasarla, va a hacer un cambio, porque al final no sé qué otro curso está utilizando software, creo que ninguno, software específico, que no sea un programa de cámara en este caso, o algún software de mantenimiento, etc. Están usando Excel y Excel está transversalmente en todos los PC. Entonces, eso lo voy a informar ya en la parte teórica del programa para que ustedes sepan, digamos, que este tema, si bien la programación manual es importante para poder, digamos, empezar a trabajar lo que hemos logrado hacer, lo que han hecho, digamos, en las partes prácticas, también obviamente es el inicio para pasar a la parte práctica, porque obviamente desde el punto de vista industrial no es todo programación manual, ¿no? Hay algunos programas, algunas geometrías simples que se pueden hacer a través de una programación manual, pero obviamente hay otras geometrías que son más complejas, ya que no se pueden hacer bajo esa metodología y hay que utilizar el soporte del CAD. ¿Sí? Bien. Entonces habíamos quedado en la última clase. Hoy día lo que vamos a ver es ciertamente el código G71 y G70, ya para lo que son algunos ciclos de desbaste y ciclos definados, que obviamente tienen algún grupo de la parte práctica que quizás lo vio, que seguramente lo tienen súper organizado, así que me van a ayudar, ese grupo me va a ayudar a hacer la clase, ¿ya? Están poniendo algunas consultas, ¿cierto? Nosotros, por ejemplo, ¿sí? ¿Ya? Para que obviamente complementen a los compañeros que recién la semana pasada tuvieron, ¿cierto?, un acercamiento al torno, ¿verdad?, en la cual lo que hicieron fue encontrar esa pieza, ¿cierto?, donde claramente tanto el eje X y el eje Z establecieron, ¿cierto?, cómo se logra el home, ¿cierto?, que es, al final es diferente a cuando encontramos esa pieza en el centro mecanizado o en la fresadora, ¿verdad? Aquí tenemos que ir cilindrando, tomamos el diámetro y ese diámetro, ese valor lo colocamos en la máquina, ¿verdad? Y también obviamente el home, indicar el largo de cuánto está la pieza, ¿cierto?, saliente del plato, ¿ya? Para poder, digamos, desarrollar el programa de cabeza. ¿Sí? Esto fue el primer acercamiento, ¿verdad?, para poder, digamos, trabajar. Y obviamente simularon una especie de mecanizado, que era un cilindrado muy sencillo, ¿cierto?, asociado a una probeta. Muy bien. Aunque de ese grupo está solamente usted. Ay, ninguno de mi grupo. Todos traidores. Figueroa, Ates, el Ates, tampoco vino Ates. Traición. Ya, bien. De buenas consideraciones. Bien. Entonces, bueno, habíamos conversado en la última clase, ¿cierto? Los parámetros asociados que son en algunos casos similares. Bueno, habíamos analizado de cierta forma algunos códigos importantes. El código G96, ¿cierto? De aquí habíamos incorporado muy importantemente, más que el centro mecanizado, y los dos son importantes, pero aquí obviamente teníamos incorporado los limitadores de velocidad, ¿cierto? El código G50, que eso es fundamental incorporarlo. El concepto de la velocidad de corte también es clave, ¿cierto? Y eso obviamente incorporar qué código, ¿cierto?, de trabajo vamos a generar.
La importancia de la velocidad de corte, que usted lo tiene claro haciendo un repaso, lo tiene claro de lo que es el taller de máquina de herramientas, donde obviamente generamos cómo con el desgaste de la herramienta, de la herramienta, y lo que dijimos que de acuerdo a los insertos que traen obviamente la máquina o los porta, ya que el fabricante me dice cuál es la velocidad de corte óptima, cuál es la profundidad de corte óptima, para que obviamente le saquemos el máximo rendimiento a ese inserto, ¿cierto? ¿Bien? Y ahí obviamente habíamos conversado dentro de los mismos formatos, la velocidad de corte constante con el código, ¿cierto? G96, donde ya está más que entendido y reforzado, y eso me llena de mucho orgullo. Perdón, está Jara acá, disculpe, Jara, está los dos, Jara ahí, mi compañero. Bien, donde claramente el modelo, ¿cierto? de lo que es la velocidad de corte y saber las unidades es extremadamente importante, ¿verdad? Porque obviamente con eso puedo programar de manera más segura, más que eficiente, es segura. Ahí se nos cuenta que al final, dentro haciendo una recapitulación en todo caso, dentro de la programación de la máquina CSL no es llegar y hacer el programa y tirarlo a la máquina, sino que igual de cierta manera hay que revisar el programa, porque obviamente hay algunos datos que pueden salir de manera errónea y eso va a provocar que o la máquina no lea el programa o que realmente haga, ¿cierto?, algún mecanizado que no estaba, digamos, asociado a ese programa. Entonces, no es llegar y tirar el programa, uno siempre tiene que revisar. Por eso que la primera actividad que uno hace, o el primer mecanizado que uno hace, es siempre con el single block, ¿sí? Para probar el programa. Bueno, hay empresas que lo hacen en vacío, ¿cierto? Para que no haya ningún problema, que el programa corre como corresponde, y después lo hacemos con el single block. ¿Qué es lo que era single block? Paso a paso. Entonces vamos viendo paso a paso y nos damos cuenta en el parte de la máquina, el disk-to-go, lo que va a hacer antes de ese paso, antes de apretar secretar nuevamente, ¿qué va a hacer el programa? Fuertemente en el centro mecanizado analizamos cuánto va a entrar de profundidad. ¿Ya? Eso obviamente es un parámetro muy importante, cuánto va a entrar en Z, ¿cierto? Desde el disk-to-go, analizándolo, y el single block permite controlar obviamente los programas, los códigos de programación controlados, o sea, los G01, G02, G03. Los G0 no los puedo controlar. Los G0 se movilizan a la velocidad mínima de la máquina que está establecida, y obviamente esa velocidad de la máquina se mueve lentamente, ¿cierto? Pero eso no lo puedo controlar, no puedo ponerle cero. Esta máquina, hay máquinas que sí lo pueden hacer, pero la máquina con el G0 no lo puedo hacer. Por eso que los acercamientos que hago después, G0, Z0, que se coloca en la parte más alta de la misma pieza, ya eso lo hace de manera automática. Ya voy a ver cuánto se mueve, pero no puedo detener la máquina o regular. Y por eso que los códigos de corte, el G01, donde voy a penetrar con la fresa cortando, eso sí lo puedo controlar de acuerdo a la velocidad de avance. Por eso que en el panel de la máquina dice feed rate, ya que es el F, ¿verdad? Entonces eso es realmente importante como parámetro, y eso se asocia a estas otras variables, que está la velocidad de corte, la RPM, ¿qué más? El S', que es el Soto. ¿Sí? Nicolás, acá. ¿Qué es lo que era el S'? El avance, muy bien, ¿verdad? Que es diferente a decir velocidad de avance. ¿Sí? Son dos conceptos diferentes. El avance claramente es una constante que está dada en milímetros por revolución, ¿cierto? O milímetros por diente, ¿verdad? Que es el avance que se va a generar por cada diente que puede pasar por este cierto proceso, ya sea circular, sea un centro mecanizado, sea una fresa, ¿verdad? Entonces, esos parámetros son importantes considerar porque me van a permitir, digamos, hacer un programa, como dije, seguro, ¿ya? Más que obviamente hacer el cálculo, como dijimos acá, de la velocidad de corte, ¿sí? El código G50 sí o sí tiene que estar incorporado en el programa como parte, digamos, de su cabezal, porque es el limitador de velocidad, justamente por el cilindrado o por el refractado, digamos, que hacemos, ¿ya? Y esto obviamente se establece como un parámetro también asociado, digamos, a un estándar de seguridad. El código G97 también obviamente que por defecto asume un control asociado, digamos, utilizando partiendo de la G96, ¿ya? Y obviamente se mantiene la velocidad constante de giro de fusible, ¿sí? Y esa está programada, ¿cierto?, por letra, ¿verdad? S. ¿Bien? Después tenemos, habíamos conversado de lo que se puede hacer en el tono, que si usted lo
lo sabe, ¿sí? Porque es lo mismo que tenemos de programación de mecanizado convencional, lo llevamos, ¿cierto?, a un mecanizado práctico, y aquí habíamos visto los códigos y vimos obviamente las posiciones asociadas, digamos, a los ejes de coordenada, jugando, ¿cierto?, de manera incremental o absoluta. Referenciamos obviamente la medida incremental, que se asocia a la última unidad, ¿cierto?, la última coordenada establecida, y de ahí toma, ¿cierto?, como cero esa posición. Y ahí obviamente tenemos obviamente la estructura, ¿sí?, de un programa, donde aquí está claro, ¿cierto?, el número de programa, que ahí tenemos a esos errores que no nos acordamos, el O, 0, algo, 4 dígitos, la secuencia, los N, y aquí tenemos los avances asociados, digamos, a lo que son números de herramientas, y el corrector, que es parte, digamos, del torno. ¿Bien? El G50 asociado al limitador, ¿cierto? Y el G96 o G97, donde aquí tenemos, dependiendo del parámetro, si vamos a trabajar con velocidad de corte o con velocidad de giro. G96, G97, ¿sí? Y el M03, ¿cierto?, que es el sentido de giro que voy a tener en el plano. Recuerden que el entorno ahora, como casi lógico, ya no gira la herramienta, ¿verdad? Aquí la lógica obviamente cambia. Aquí lo que gira es la pieza de trabajo, ¿bien? Y después obviamente de ahí vienen las coordenadas, ¿verdad?, donde nos aproximamos en X, nos aproximamos en Z, aproximación de corte, ¿cierto?, en el eje Z. Y ahí viene el programa mecanizado, que es el que obviamente se ejecuta de acuerdo a la geometría, y después la retirada de seguridad, en Z, jugando obviamente porque aquí trabajamos con ¿cuántos ejes? 2 ejes, a diferencia del otro, ¿cierto?, de nuestra máquina. Por lo tanto, M01 para opcional o M30 fin de programa, y obviamente ahí tenemos la estructura elemental, ¿verdad?, y fundamental de un programa hecho del torno. Bien, entonces, de acuerdo a esto, el concepto de G42, G42 aparece igual, que la compensación, ¿cierto?, hacia la izquierda y el sentido del mecanizado, o compensación, ¿cierto?, a la derecha y sentido de mecanizado, ¿sí? Claramente estos códigos se trabajan obviamente dependiendo de la geometría que se está mecanizando, y tiene la misma connotación que yo puedo utilizar cuando estoy trabajando en el centro mecanizado o la fresadora, ¿sí? Bien, y ahí están las posiciones o las tablas de compresión de las herramientas. En algunos casos no se ocupa, hay personas que no lo ocupan, pero aquí lo que me entrega es la posición y el factor de corrector, ¿cierto?, de la herramienta del torno, ¿sí? T01, 02, T01, 03, etc., donde claramente me indica la posición en la cual voy a mecanizar o voy a trabajar. ¿Bien? Y de acuerdo a eso, tenemos los programas que pueden ser con compensación o sin compensación, ya para ir, digamos, mecanizando de acuerdo a las coordenadas de trabajo. Calculamos la velocidad de corte constante, G96 o G97, va a depender de lo que obviamente su expertise obviamente lo permita, lo que usted quiera trabajar. Si quiere trabajar con velocidad de corte constante, ¿cierto?, trabajamos con el G96, y si trabajamos con velocidad de giro constante, ¿cierto?, G97, ¿verdad? Incorporando la velocidad de corte, ¿cierto?, con esta ecuación que se conoce. Dígame. ¿Sería más conveniente trabajar con G96 por el tema del material que estamos trabajando? Podría ser, claro, exacto. Dicho trabajar con la velocidad de corte, bueno, es que ahora es relativo, en el sentido de que la velocidad de corte ahora ya no nos impone el material. Antiguamente, cuando trabajamos con aceros rápidos, la herramienta de acero rápido que ustedes conocen en el entorno, o quizás no lo alcanzaron a conocer porque han trabajado casi puro inserto desde que ustedes trabajan, pero antiguamente se trabajaba. Hay maestraza que todavía, torneros antiguos, que todavía trabajan con la herramienta de torno, que es la herramienta de acero rápido. Incluso hasta formaciones escolares que lo ocupan, porque el tema del inserto tampoco, o sea, es un tema que está asociado a la productividad. Entonces, las empresas, cuando invierten en máquinas de control médico y hacen este cambio de esta herramienta acero rápido, que tienen cierto rendimiento, a esta herramienta con inserto que tienen un gran rendimiento, el costo es más elevado, porque está pensado en productividad, está pensado, digamos, en aumentar la productividad, sacar máximo rendimiento,
Por tanto, digamos, se paga por lo que la empresa vende. Sin embargo, en la parte más académica, escolar, con un colegio, claramente no se tiene ese concepto. Y si desde el punto de vista de la enseñanza, ¿ya?, vamos a hacer ese tipo de gasto, tienen que pensar que una cajita de 2, 4, 6, 8 insertos cuesta cerca de 80 lucas. Entonces, imagínense alimentar un modelo escolar, claramente es de alto costo, y por eso que algunos colegios tienen todavía trabajando con herramientas cero rápido. Es por el costo. Entonces, a lo que iba con tu respuesta, cuando trabajamos con el cero rápido, el material o las tablas antiguas traían el material. Si voy a trabajar aluminio, la velocidad de corte es 30 y está dado como una constante. Si voy a trabajar con cobre, velocidad de corte es 45. Esto está todo en metros por minuto. Si voy a trabajar un acero templado, la velocidad de corte era menos, etc. Entonces, claramente está asociado a eso, pero hoy por hoy, las placas, los insertos, vienen en la parte posterior, dado el valor de la velocidad de corte que yo debo utilizar, independiente del material. Entonces, las pepitas traen ahí, atrás dice, de hecho, ustedes mecanizaron el tema de la herramienta, ¿no? Sí, trabajaron en la parte convencional. Bueno, las pepas, cuando nos dice alguna vez Rodolfo, o Lorenzo, o el profesor que hizo clase en taller, yo no hice en taller, ¿cierto? Taller, yo no hice en taller, ¿cierto? No. Ya, las pepitas, las pepas de inserto, atrás traen velocidad de corte, F sub Z, y traen, digamos, kilómetros de avance. ¿Para qué? Para yo poder calcular y decir, ya, esta pepa, independiente del corte o de la velocidad de corte, debe girar a este RPM. Jara le hice clase, ¿o no? Jara, taller. Entonces, de acuerdo a eso, uno puede configurar esa velocidad de acuerdo a lo que dice el inserto. Ahora, el inserto también trae su propuesto qué profundidad de corte óptima la que yo debo hacer, independiente del material. Aquí estamos hablando, digamos, que estos insertos son para trabajar tiempos muy cortos de mecanizado. Por eso que está pensado en la productividad. Un inserto no trabaja como trabaja uno acá. El inserto, esa placa debe durar con suerte en la industria una semana. Porque está sacada para alto rendimiento. O sea, un lote de piezas me tengo que demorar lo mínimo posible. Por lo tanto, la profundidad de corte, la velocidad de corte, los avances no son los mismos que se utilizarían si fuera un sistema productivo. Porque la pepa no está utilizada para que estemos mecanizando y mecanice lentamente, una velocidad de avance de... No. O sea, está hablando de velocidad de avance de 500, 600, 800, 1000 milímetros por minuto de avance. Entonces, claramente, mecaniza como si fuera un tecnil, un acero o un duraluminio, mecaniza como si fuera un plástico. ¿Ya? Entonces, sí, podemos recomendar que la velocidad de corte constante es un parámetro, siempre y cuando obviamente tengamos esa salvedad, digamos, si es para el inserto que estamos utilizando y el material que vamos a mecanizar. ¿Ya? Y aquí obviamente se activa este RPM de Lucillo, evaluando exactamente la velocidad. Y después los códigos G98 o G99 y para lo que es el avance. Milímetros por minuto, ¿sí? O milímetros por revolución, ¿verdad? Donde obviamente ya aparece este parámetro, como dice ahí, asociado a la velocidad de avance, feed rate, ¿verdad? Donde utilizamos el G98 y una constante, digamos, 1 milímetros por revolución, G99, mucha plata. Y los valores que puse acá, bueno, F100, etc. Y para G99, y aquí esto es súper importante, si vamos a programar con G99, debemos incorporar los valores de F, ¿en qué función? En milímetros por revolución. O sea, debemos programar en lo que dijimos recién, como usted me respondió, el avance. Ojo ahí. Por eso que hay que detenerse un poquito aquí también con el tema. El G99, cuando lo utilizo para mecanizar, en el torno, debo acompañar los fill rate en velocidades de avance, ¿ya? O con la variable de avance.
que es la constante, milímetros partido por revolución, ¿ya? Y si voy a trabajar con milímetros por minuto, el G98, ¿ya? Eso tenerlo clarito, porque obviamente podemos equivocarnos, y puede pasar, ¿ya? Y por eso que la simulación o revisarlo antes es importante, ¿ya? Pero tener esto, y claramente, imagínense, trabajar a un código G98, ¿cierto? Que es por revolución, y cargamos G98 F015. ¿Cuánto va a ser el avance? ¿Se fijan? Entonces, ese detalle, desde el punto de vista, ¿cierto?, del mecanizado, usted se va a dar cuenta que la herramienta va a avanzar muy despacito, ¿cierto? ¿Por qué? Porque realmente configuramos el parámetro no conversando el milímetro por revolución con el feed rate que está dado en milímetro por revolución, que usted lo conoce al tiro porque lo trabajaron en la fresa, ¿o no? Por el centro de perforado, ¿cierto? G91 o G01, G02, F200. Ah, ya. Milímetro partido por minuto. En cambio, con el G99 incorporamos los avances por revolución o el milímetro partido por vuelta. O sea, lo que avanza en un milímetro por cada vuelta que da, ¿cierto?, el plato o que da, digamos, la pieza de entorno. ¿Sí? What did you find? ¿Qué pasó? ¿Qué dije? No, es que ¿cómo se llama? En la pieza de mecanizado le había dado una velocidad muy, ¿cómo se llama? Alta. Muy baja. Muy baja. Sí, entonces la pieza iba a ser terrible, la circunferencia. ¿En el tono? No. En la presa, claro. Bueno, digamos, suele pasar. A ver, siempre lo he dicho, tienen que ustedes pensar que este modelo es netamente para ustedes formativo, ¿sí? Que le demos velocidad F100 responde netamente a un concepto netamente académico. Entender que usted sabe que el fabricante, los SAMBIC, cuando te dicen qué velocidad de avance debe utilizar para sus ciertos insertos, también te dice. Y es más, la página de SAMBIC o de SAMBIC o Total Matrix, ¿no?, o otra empresa, ellos tienen sus tablas y sus cálculos de cómo, digamos, llegar a ese valor de velocidad de avance, que es el que ellos sugieren. Ojo, siempre es sugerido. ¿Ah? Y eso obviamente, usted ya aquí, la idea que se vaya con la idea, el feed rate, listo. Que sepa qué velocidad de avance, ¿sí? El F, a ver, si yo por el tema del F de feed rate, entonces si estuviera trabajando en la 2, por ejemplo, debería ser como una velocidad igual hasta, entonces el feed rate podría ser como 800. Lo que pasa es que, claro, es que tiene una relación, ¿no? De hecho todo se relaciona. Acuérdense, bueno, vieron taller de máquinas y herramientas. ¿Se acuerdan, no? ¿Sí? Nos pasamos una tabla. ¿Qué? Pero es que para calcular eso, nosotros nos pasaban una tabla. Y en la tabla aparecía, no sé, el tipo de inserto, Sí, correcto. y al lado con el tipo de material, y ahí vamos viendo cuál Bueno, es. usted en máquinas y herramientas, en la teoría, ¿no? ¿Sí? La teoría, usted me dijo que había 3 parámetros para el tema de lo que es mecanizado. Si le voy a meter mucha profundidad de corte, la velocidad de avance no puede ser alta, porque obviamente puedo si me meto mucho, no voy a dar números, si entro con mucha profundidad, la velocidad de avance no puede ser alta. ¿Por qué? Porque ya sea tanto el vástago, si es mucho y la velocidad es muy alta, por cada giro no alcanza a sacar el mecanizado o lo que tiene que sacar, y al final la herramienta va a hacer un solo esfuerzo y se puede romper. Y así es simple. Entonces, a lo que voy es que después con conceptos prácticos, ustedes obviamente pueden que siquiera práctico, ¿cierto? No es un taller de la herramienta. Cuando calculamos la velocidad de avance, ¿de dónde nacía? Velocidad de avance. ¿Qué es lo que era? F sub z, ¿qué es lo que era F sub z? Según SAMBIC, según los catálogos. Según la tabla que le pasó, ¿qué profesor? ¿Está ahí atrás? ¿Hay un profesor ahí atrás? No, es que el Soto lo sabe. Soto sabe. ¿Qué profesor te pasó? Valera. ¿Qué profesor le pasó la tabla para calcular la velocidad de avance?
que no hizo muy bien R. Escobar. Miguel Escobar. Ya. Entonces, dime la tabla que él te mostró para calcular la velocidad de avance. M sub Z multiplicado por qué? Por el N, por el S, que le voy a llamar S'. Esta fórmula la he puesto un montón de veces. Entonces, esta velocidad de avance va a depender justamente del número de dientes, que en este caso está pensado en la fresa, a lo que usted le pasó, por el N, y que el N de qué depende. ¿Cuáles son las variables del N? La velocidad de corte. ¿Se fijan? Entonces, se relacionan con la velocidad que voy a generar. Y este N, multiplicado por la constante, la variable, ¿cierto? Y el diámetro de la pieza que voy a mecanizar. Entonces, este valor de N, que está dado en revoluciones, partido por minuto, ciertamente es parte, digamos, o también está dado, la RPM se calcula 1 partido por tiempo, ¿verdad? Pero bueno, y la velocidad, S', que puede ser milímetros partido por revolución. Y ahí usted, ¿qué es lo que hace? Y le queda, este factor es adimensional, porque es diente, milímetro partido por minuto. Por lo tanto, la velocidad de avance, ¿de qué depende? Del número de dientes que tengo con la fresa, del N, claramente, que es el RPM, y de esta constante, que es el avance, que en este caso está dado por milímetros partido por revolución. Aquí está. Espera. Y para pensar que hay fotos y eso ya usted lo debe tener en sus tablitas. Ya. Bueno, no se pide que esto se lo aprendan de memoria jóvenes, ¿ah? Pero para el mecánico industrial podría ser importante, ¿sí? Bien, entonces, pequeño ejemplito que ustedes ya, bueno, hay dos grupos que lo hicieron, ya, mi grupo está al debe con eso, pero hay Jara y compañía, y ahí también, ¿sí? Tenemos esta pieza, que está montada obviamente en el torno, tiene ciertas medidas, ¿ya? Tiene ciertos ángulos o chaflanes, y obviamente lo que vamos a hacer es de una velocidad de corte de 180 metros por minuto. Ahí se dan cuenta. ¿No se da la foto? No. Aquí tiene 180 metros por minuto y el limitante de RPM son 1500. ¿Quieres sacar foto haciendo clase? No. Ya, bien. Entonces, ahí está el programa que vamos a revisar, ¿cierto? Y aquí con la ayuda de los que han trabajado en el entorno, ¿cierto? Vamos a revisar si está correcto o no. Fíjense, programa O0 o 1000. ¿Por qué 1000? ¿Por qué? Porque está claramente, son los 4 dígitos y es lo que estamos fallando. T0101, el factor de corrección, el offset, la herramienta, y aquí el primer bloque. ¿En qué se da el G50? Limitador de RPM, por lo tanto la RPM máxima van a ser 1500. Luego, G96, ¿qué es lo que establecía el G96? Velocidad de corte. Velocidad, ¿en qué? Metros por minuto. Velocidad de corte constante. Por tanto, velocidad de corte siempre en todo el programa van a ser 180 metros por minuto. ¿Sí o no? Excepto que se ponga un G97, ¿no? Correcto, ahí el G97. No, es que tú G97 vas a utilizar otra cosa. Y aquí, con el G97, dentro de este modelo, aquí, cuando mecanices, cuando se haga, digamos, el mecanizado, aquí obviamente ya estando con esta velocidad de corte, empezamos nuevamente a trabajar, se fijan, con los ejes de coordenadas. Donde claramente voy a ir indicando, porque esto lo que voy a hacer es estoy contorneando solamente, ¿ah? No estoy haciendo como bien entrada, no estoy devastando, estoy solamente siguiendo la geometría de esa pieza, como si fuera un afinado, ¿sí? Donde voy a pasar con la herramienta y obviamente le digo que a esa RPM, G96, que es la velocidad de corte, ¿cierto? Asociado, digamos, que es la velocidad, perdón, bien digo, que está dada en nuestro momento, pero la velocidad asociada, digamos, al giro, M03, y aquí empezamos con los avances rápidos, colocando la coordenada X75, que sería
Sería en qué punto? Por aquí arriba, ¿cierto? Y el Z 5.0. O sea, si este es el 0 en Z, colocado por aquí arriba. ¿Sí? Pensando que tiene un diámetro de 70 milímetros. Por tanto, por aquí arriba serían 75 milímetros Z5. Ahí arriba parte funcionándose la herramienta del torno. Solamente basándonos en estos tres bloques. Después, compensa hacia la derecha, ¿cierto? Un avance rápido en la coordenada G o X46, o sea, se sigue manteniendo el mismo código Z5, pero ahora se acerca al punto, digamos, 150, 46, estaría donde está ubicado dentro de ese punto, ¿verdad? Tendría a Z5, ahí, Z5, y después de eso dice Z0, se posiciona llegando a el punto 0 que tengo acá. Luego de ello, ¿qué hace? Sube la coordenada X48, que sería este punto que está acá, porque después de colocarse arriba, ahí, ese punto que está ahí, va a entrar con un X50 Z-1, o sea, se posiciona en el punto que está acá y entra con un Z-1, sería el punto que está acá, 50. Y después, ¿qué es lo que hace? O estamos haciendo un contorneo, X30, de ese punto que está ahí, avanza hasta ese punto que está aquí, que son los Z-30, después X60, ahí está 60, fíjense que es esa punta, y como no le doy ninguna contraindicación ni circular, solamente lineal, se va a posicionar al punto Z-55. Después del 30, sube a qué punto, como es absoluto, que este punto es 55, y llega a este punto que está acá. Luego de ahí, X68, 70, entendemos que está acotado, pero ese punto que está ahí, X68. Recordemos que los X son, digamos, asociados a esta coordenada y los Z esta coordenada, ¿verdad? X70, Z-56. Se coloca en este punto que está acá, ahí, que sería los 55, y me está diciendo que ese espacio, ¿cuánto mide? ¿Cuánto mide? 1 milímetro, que son los 55 más el milímetro, se coloca en el Z-56. Y después de ahí determina cuánto mide, 100 milímetros, y se posiciona linealmente al Z-100. Luego, ¿se a dónde? Saca la herramienta. Se desplaza porque está 70, un poco más arriba, se retira, cancela la compensación, ¿verdad?, del diámetro, y después G0 al X200 con respecto a ese punto que está ahí, Z200. AMP 100, doble, 200, ahí arriba. Y ahí termina un M30, fin de gironcillo, 30%. Y ahí llegamos, ¿y qué es lo que hicimos? Simulado este contorno, que usted lo podría llamar una final. ¿Bien? Dígame. ¿En qué sentido? El avance de la herramienta. No, estamos solamente, lo vimos solamente con la velocidad de avance que está dado, digamos, por este modelo, pero claramente no lo vimos por ese lado. Ahora lo vamos a incorporar, ¿ya? Bien. El M8 es refrigerante, ¿verdad? El M8, por favor, el M8 es inicio de refrigerante, ¿sí? El M. Ojo. ¿Ah? No. Exacto. Exacto. Ojo, el M8, por favor, el M8 yo lo puedo dejar activado de esa forma automática, como también la máquina tiene un botón que yo puedo activarlo manualmente. ¿Ya? Entonces, muy claramente necesario no es. Ahora, claramente en este caso, podría ir. ¿Qué pasó? ¿Qué está mal? Ya. Bueno, pasamos ahora al código G71, que este es parte del ciclo de desbaste.
Y esto obviamente tiene una estructura que es bastante, digamos, práctica, por así decirlo, donde tengo estos dos códigos, el U y el R. ¿Qué significa el U? La entrada, ¿cuánto entra, no? ¿Cuánto entra? ¿Cuánto entra y el R de retracción? Perfecto. Y el R es la retirada, ¿cierto? Perfecto. Y el código que acompaña del PX, de un PX a un QX significa, ¿verdad? Los bloques, ¿cierto? Que son parte del programa. Muy bien. ¿Dónde ¿sí? empieza, dónde termina? Y el U con el W son los. ¿Y qué significa eso? Las como tolerancia, no me acuerdo bien esa. ¿Soto? ¿Ah? ¿Ah? No, profe, no. La profundidad. ¿Qué es lo que era el U? Perdón. En realidad el U. ¿Qué es lo que es el U y el W? Coordenada. Sí, está coordenada. Pero ¿qué es lo que representa? El exceso material. El exceso que tengo que dejar. ¿Sí? Bien, entonces, y aquí como dijeron, la configuración del P parte, digamos, con la compensación, etcétera, el bloque, ¿cierto? Y después, entre ese código y el 75, está el programa de mecanizado, donde termina, ¿cierto?, haciendo una compensación, una cancelación, ¿cierto?, del ciclo de compensación de la herramienta. ¿Bien? Entonces, ahí tenemos el inicio de la secuencia, ¿cierto? U, la coordenada UR, ¿cierto?, como dijo acá su compañero, y el código nuevamente después se repite para establecer, ¿cierto?, el inicio, el final y los excesos, obviamente, material que voy a dejar para un demandado. Esto tiene que se evalúa claramente porque tengo parto de un tocho material o de un diámetro de un eje y es el que voy entrando con un corte y voy saliendo. Al igual como usted lo simula cuando mecaniza de manera convencional, ¿cierto? Es lo mismo, ¿verdad? Y obviamente la F, ahí está, velocidad de free rate, velocidad, ¿cierto?, de avance del corte. ¿Bien? Ahí tenemos la pieza, ¿cierto? Voy a borrar. Entonces, si hacemos ese ejemplo, El U en la segunda línea del G71, profe, del PQ, ¿qué más viene? del P del Z, aquí viene esto. Lo que simula es esto: que voy a entrar aquí, voy a hacer la primera corta, voy a volver, voy a entrar de nuevo, voy a volver, voy a entrar y así voy trabajando hasta que llegue a la parte de aquí, se detiene, baja y al final lo que busca es generar esta geometría. ¿Sí? Lo interesante de esto es que sabiendo la geometría o los puntos teóricos de la geometría, como la que está, como que se ve arriba, puedo hacer eso. ¿Sí? Que esto obviamente, al igual que anterior, ¿se fijan? Aquí lo que tenemos es el G71, que parte normal desde arriba, y partimos con de 1 milímetro y la retirada de 1 milímetro. Va a cortar 1 milímetro y se retira 1 para atrás. ¿Ya? Y ahí empezamos. ¿Desde dónde? Desde el bloque P20 o del 20 hasta el bloque 30. Importante colocar esto, lo que tú me estás preguntando. Profe, una consulta en el G71, en el U y el R, ¿cuánto entra y cuánto se retira? Si ejemplo, si la medida del material es, no sé, son 70 milímetros y yo quiero llegar a los 50,5 y le doy una profundidad y retracción de 1 milímetro. Eso no importa cuánto. El programa no lo hace solo. O sea, usted está diciendo que vaya cortando de 1 milímetro. No, sí, pero que al final a lo que voy es que tiene que ser proporcional la entrada y la salida del diámetro Que tú le de des la aquí pieza. R2 y R1. Sí, tiene que ser proporcional. No, tú puedes darle lo que tú quieras. Ya. Tú puedes decir que entre 1 milímetro de corte y se retire 3. Pero ¿qué es lo que implica eso? ¿Qué es lo que implica que se retire 3 milímetros? De la última ¿Qué pasada. implica eso? Desde el punto de vista de lo que es
un mecanizado óptimo. Que va a ir saliendo, va a ir saliendo. No tanto eso. Que Si de- se tira en R, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Tiene que considerar esos 3 que son el Después, obviamente, no, después es un tiempo, si después yo lo sumo, es un tiempo que va a demorar el mecanizado. Entonces, obviamente, aquí buscando sea por ser o no, la idea es como ejemplo, 1 con respecto a 1. Listo. ¿Ya? Entonces, partimos con que parta, digamos, del bloque 20 y termine el 30 y la cantidad, obviamente, que deje de exceso de material, ya sea del eje Z, del eje, y del eje Y, perdón, el eje X, es alrededor, o sea, que sea de 1/10, 5/10. ¿Por qué? Porque como es un desbaste, yo debo dejar un exceso de material. ¿Para qué? Para hacer un afinado. O si no hago un afinado, ¿qué es lo que hago? Puedo sacar la pieza, la tengo que templar, endurecerla, la voy a templar, la hago un revenido. Cuando templo una pieza como esta, de 100 milímetros, de diámetro 70, ¿sí? La pieza, ¿qué es lo que hace cuando se templa? Sí. Se dobla, ¿cierto? Porque yo ojo, yo no es que la pieza, que el eje que está acá, es este, ustedes lo han visto, bueno, temple así, la pieza yo no la templo, no la sumerjo, después de aplicarle la temperatura de temple, no la sumerjo así. La forma correcta de sumergir una pieza, digamos, cilíndrica, o que tiene cierta esbeltez, es de esta forma. Entonces yo tengo que amarrarla en la punta, con eso, con un alambre, y sumergirla rápidamente. ¿Han visto el programa de los cuchillos? Eso. O sea, ahí, bueno, ustedes no se han preguntado, pero ¿por qué los tipos templan los cuchillos de esta forma? ¿Cierto? Porque si lo templan ajustado, el cuchillo va a hacer esto. Y va a quedar arqueado. Es lo más malo que le puede pasar. Y después ese cuchillo arqueado, queda parado. Entonces, todas las piezas cilíndricas de, o sea, da lo mismo el diámetro, tienen que ser sumergidas de manera vertical, ¿sí? No acostada. Pero aunque la sumergamos de manera vertical, igual tienden a, producto, digamos, de su modelo intersticiales, ¿cierto? Donde se logran meter estos átomos de carbono, ¿cierto? Hace que la pieza se arquee. Entonces, bueno, esto es algo exagerado. Eso que se arquea puede ser 1/10, 2/10. Dime. ¿Ahí está? ¿No? Entonces, hace esto, 1/10. Si yo le dije un exceso de 5/10 en el diámetro, tengo, digamos, tanto área para que esa pieza, después que se templó y se revino, rectificarla. No necesariamente, o también le voy a un afinado acá, pero la idea es rectificarla. Por eso, obviamente, cuando ustedes mecanizaron algunas piezas en máquina herramienta, ¿sí? A toda pieza mecanizada uno le pone exceso, porque ese material, esa pieza, hay que mejorarla. Hay que tratarla de manera térmica. Y al tratarla, después de tener, como se dice vulgarmente, tener carne para poder sacarle material. ¿Sí? ¿Se entiende por qué se hace ese exceso? Porque esto no es que esté configurado, siempre hay que dejarle 0,5. Usted si quiere puede dejarle 1 si quiere. Va a depender del material. Va a depender de cuando usted calcule cuánto la pieza después de que yo la mecanizo le requiere hacer un tratamiento térmico. Porque me hacía usted hace, por ejemplo, si la pieza fuera un 10-20, donde el 10-20,0 no agarra temple total, agarra solamente un temple superficial, aparte de dejarlo 0,5, se le agrega esa capa de carbono y puede excederla en 2 décimas más, 1 décima más. Entonces me va a quedar de 6 décimas de exceso de material. Bueno, según tolerancia, debo dejar ese exceso. ¿Por qué? Porque hay que rectificarla, ¿cierto? Y si dejamos ese exceso y la pieza la rectificamos, para mejorar su calidad superficial, para hacer el ajuste va a quedar más pequeña, ¿cierto? Puede quedar, obviamente, cierta tolerancia establecida. Entonces, y aquí, bueno, incorporamos la velocidad, ¿cierto?, de avance en milímetros, ¿cierto?, por revolución. Y con eso, ahí está claramente establecido la velocidad, digamos, de corte, ¿ya? Para, digamos, el mecanizado que se va a hacer acá. Y aquí empezamos, que empieza, como dice el bloque, como decía acá,
parte, digamos, de esta estructura. No se olvide, G0, G42, inicio en el eje X, exactamente lo mismo, G42, G0, en el X que yo quiero o deseo empezar, G46, en la parte, digamos, superior, ¿sí? Asociado, digamos, a la geometría, pero al final la pieza lo que hace, de acuerdo también al home cargado, ¿ya? Empieza a trabajar y a desarrollar, ¿cierto?, este mecanizado basándose en esta estructura. Entonces, lo interesante de este tipo de código es que yo obviamente puedo tener la geometría, van a tener los puntos teóricos, van a tener las coordenadas de mecanizado, y con este código puedo obviamente generar un desbaste sin ningún inconveniente. ¿Ya? Código G71. Y ahí lee desde el P20, ¿ya?, hasta el N30. Yo le debo indicar si el inicio del bloque y el fin del bloque. No puedo colocarlo porque si no la máquina va a decir, el programa va a decir, chuta, ya, ¿dónde está el P20? Ah, ¿cuál es el 20? Listo. Le debo indicar el número de bloque. ¿Sí? Profe, ¿el W es exceso en Z? Sí. ¿Ya? Bien. Y ahí obviamente, ¿qué es lo que hace? Bueno, simula esta construcción y generamos, ¿cierto?, el desbaste. ¿Bien? Entonces, importante esto, recalcar la estructura, digamos, de un ciclo de desbaste utilizando el código G71 es esta estructura, y después en sí las coordenadas de trabajo. Las coordenadas, ¿cierto? O las coordenadas, o le llamemos La forma. los puntos teóricos, ¿ya? Los puntos teóricos que tiene, digamos, la pieza, ¿ya?, que voy a mecanizar. ¿Bien? Y aquí obviamente lo que dije, bueno, las core key o los tipos, ¿cierto?, de lo que dije recién, la información que extraen las plaquitas, ¿se fijan? O la selección de los insertos, ¿ya? Indican estas características ideales donde está asociado a la máxima capacidad de corte o mínima capacidad de corte, avance, ¿ya? Y estos están diseñados obviamente para monomaterial. Por eso yo dije, ven, valía importante, profundidad de corte, el avance, ahí puede ser milímetros por revolución o pulgadas por revolución, y la velocidad de corte, metros por minuto, ¿sí? Y claramente la profundidad es en distancia, ¿cierto?, en milímetros. Bien, ahí tenemos el avance, se fijan, donde ahí está asociada la profundidad de corte, y el avance, que es en este caso el F sub n, dado, ¿cierto?, como sigla, para lo que es el torneado, ¿sí? Y aquí obviamente, como nos dice, el avance de la herramienta es claramente un factor muy importante dentro del torneado, porque obviamente es la que nos permite, ¿sí?, optimizar el corte o el mismo torneado, la vida útil, y también basándose en la profundidad, digamos, que la misma, fíjense, AP, F sub n, F sub c, es la que me propone, ¿verdad?, la misma, digamos, empresa asociada, digamos, a las placas. Bien, la profundidad de corte asociada, digamos, a este modelo relacionada con el avance, ¿sí? Y obviamente cada inserto tiene dentro de sus características condiciones de profundidad de corte que son aplicables, ¿verdad? El ángulo o la posición también de la herramienta también cumple un rol, ya desde el punto de vista de lo que yo quiero o cómo quiero ser este mecanizado, dentro de la profundidad que voy a generar. Eso todo se lo entrega obviamente el fabricante de las placas insertas. ¿Bien? Metro por revolución, ya, antes de seguir dormido, porque estamos testando. El código G99, lo indicamos que con los valores de avance, lo que es con la letra F, milímetros por revolución, ¿verdad? Y también, obviamente, como dije, tener esa claridad entre el G98 y el G99. Bien, milímetros por minuto, el avance, y aquí un dato que la velocidad de avance tiene multiplicando ese avance por la cantidad de RPM que se programa, que fue la ecuación que coloqué ahí, y aquí no se utiliza el F sub z. ¿Por qué?
¿Cuántos dientes tiene una herramienta de torno? Uno. Uno. No hay manera para. Bien, ahí está. Yo coloqué el F sub Z porque el número de dientes para que se entienda que esto lo aplico ciertamente esa misma ecuación, la puedo aplicar para una fresa, ¿sí? La fresa ahí tiene unas fresas, tengo fresas de 2 dientes. ¿Tengo fresas de un diente? No. ¿Existen fresas de un diente? Sí. Las que se denominan fresas de monofilo. Tiene un puro diente, que son técnicamente fresas para hacer grabados o algunos trabajos, digamos, que no que implican pantografiado, por ejemplo, ¿ya? Se utiliza. ¿Sí? Y tiene después de un diente, 2, 3, 4, 5, 6, va a depender del tipo de fresa, digamos, que trabaja. ¿Bien? Y por eso que esa velocidad de avance, mientras más dientes tenga, mayor va a ser la velocidad de avance, porque tengo, digamos, mayor cierta cantidad de dientecitos para sacar material por cada vuelta que dé. Por eso que esa velocidad de avance yo la puedo jugar y la puedo ciertamente aumentar. ¿Bien? Bien, eso lo voy a dejar como tarea, lo voy a subir al aula para que ustedes hagan el programa de mecanizado con un ciclo fijo de parte y después de afinado, me interesa de parte, estimando un valor para lo que es el inserto, usted lo puede evaluar. Si es necesario calcular velocidad de corte, RPM más limitado de velocidad. Ahí está la pieza, y eso se lo voy a subir ciertamente al aula. Bien, hasta aquí voy a llegar con esta parte para no generar mayor debacle, ¿cierto?, de códigos, ¿ya? Y obviamente vamos a tratar de que lo apliquen en el taller. ¿Cuándo sería eso? ¿En el tema de los computadores? Una semana, 2 semanas más para la parte de programación y después campo. Bien, estamos.